Dios les bendiga en esta hora, Dios les guarde a todos los hijos, hijas de Dios y a todo el pueblo de Dios que está en la dispensación, ¿verdad? O más bien en los confines de la tierra, en cada punto de la tierra. Te damos la bienvenida y te bendecimos en esta hora. En este tiempo es notorio conocer lo que la palabra de Dios nos enseña a detalle. Porque a la medida que el fin se acerca, la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, es necesario conocer principalmente qué o cómo o cuál es la operación de las tinieblas, cuál es la operación que en este presente que nos toca vivir nos enseña la Escritura. O sea, ¿por qué el Señor sigue invitándonos y sigue diciendo: hallaré fe en la tierra cuando yo vuelva, el que persevere hasta el final? Y hay muchas claves, pistas que el Señor nos deja para los que amamos al Señor. Es precisamente, va a haber una separación. Ciertamente en el final del tiempo el Señor va a separar. Es el único que tiene esa autoridad y ese poder, y ha determinado a unos ángeles en particular cuál va a ser la separación final del trigo y de la cizaña. Eso es una obra que solo en su potestad y en su poder le toca al Señor. Ahora bien, lo que nos compete a nosotros: retener la fe, mantenernos en el camino de la fe en este tiempo tan retante. Bueno, pues, como bien les está en el título establecido, enseñados por su palabra. Aunque es bastante extenso, voy a permitir, o más bien lo voy a hacer de manera lo más breve y simple. Es extensa porque tiene un fundamento, y el primer principio fundamental para poder conocer en este tiempo lo sigiloso, lo que tanto la Biblia nos enseña, que el enemigo Satanás se viste como ángel de luz. Y hoy vamos a trabajar particularmente, y por eso les adelanto, Mateos 7, capítulo 7. Vamos a trabajar específicamente el verso 15, y luego vamos a estar trabajando en adelante el mismo capítulo, del verso 21 en adelante, y vamos a establecer unos principios fundamentales para que podamos desarrollar el discernimiento. Eso es lo que va a causar esta enseñanza que Dios nos está enseñando. ¿Por qué? Porque muchos, ya he escuchado y he sido probado por los supuestos conocedores, muchos se llenan, ¿verdad?, diciendo, y siempre se pasan repitiendo: por sus frutos lo conocerás, y por sus frutos esto. Pero en realidad lo que tienen solamente es una superficie. No tienen el discernimiento porque no aman a Dios. Porque el que ama a Dios escudriña las Escrituras. El que ama a Dios pasa tiempo en intimidad para poder conocer a Dios. Y by the way, este es el tiempo donde realmente eso va a pasar, porque va a pasar. Ahora, más bien, como les he advertido, o más bien en otras predicaciones, que muy recientemente hablé, porque es por medio del Espíritu, cual toco el tema según como el Espíritu va diciéndolo. Y ciertamente en el término de los falsos profetas, lo que es falsos maestros, lo que son falsas enseñanzas, cómo se disfraza el enemigo de ángel de luz, por qué lo dice la palabra. Y hoy, mire, para dar inicio, Mateo 15, mire cómo lo habla Jesucristo hablando. Dice, el principal tema: por sus frutos los conoceréis. Los que a muchos pues les gusta hablar y tienen una idea muy limitada, ¿no? Una visión muy corta, porque como lo hablé en temas pasados, es algo de nuestra naturaleza natural, como le pasó inclusive al gran profeta Samuel en el momento en que Dios lo envió a levantar al próximo rey de Israel, ¿no? Él miraba lo que tenía delante, pero el que conoce los corazones es Dios, ¿va? Pero vamos a leer la Escritura, y dice Mateos 7, 15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Y esta es la segunda vez. Hay muchos más, pero note que nuevamente dice vestidos, como la Escritura también describe a Satanás como ángel de luz, vestido, parecido, una vestimenta.
Pero eso nos da una alerta, nos da aquí, hay una profundidad en esta escritura. Dice, porque que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y lo primero que usted debe de saber es, y escudriñar entonces, ¿por qué nos está diciendo esto? ¿Qué es esa vestidura de oveja? Mire, la oveja de por sí es un animal que pudiéramos describirlo como, primero que nada, manso, humilde. Un animalito que es totalmente manso y humilde. Son las principales descripciones. Y entonces haciéndole, escudriñando o haciéndole las preguntas pertinentes a esto que Jesús nos está queriendo enseñar, lo que deberíamos de preguntarnos es qué nos está hablando y cómo lo vamos a descubrir, cómo vamos a poderlo discernir. Porque ahora todo se esconde y eso, si Dios lo permite, no hoy, pero si Dios lo permite, vamos a tocarlo más adelante y vamos a hablar específicamente del fruto del bien y del mal, de lo que es el bien y el mal, y de lo que es el árbol de la vida, que es el que se supone que todos los hijos de Dios estemos comiendo. Sin embargo, todavía estamos en el bien y en el mal. Y ahí es donde está el Adán, ¿ves? No está el Cristo está en la vida. No es lo que voy a profundizar hoy, pero sí eso es el fundamento, más bien de ahí es que parte todo esto, ¿no? Pero continuando. Profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, una oveja dice que la singularidad, lo que es vestido de oveja es humilde, mansos, hay en ellos docilidad e inocencia. O sea, quiere decirse que estas personas van a aparentar que, en otras palabras, cargan unos frutos. Hay una docilidad, hay una apariencia de humildad, hay una apariencia de mansedumbre, hay una apariencia de este tipo de características. Pero ya él nos está advirtiendo la conducta. Ahora, leámoslo en la Biblia de las Américas, dice, cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora bien, esta vestimenta, ese disfraz, ¿cómo lo identificamos? Ok, la segunda parte lo vamos a ver ahora, pero por dentro son lobos rapaces. Y un lobo lo que viene es un depredador, es carnívoro y no está jugando. Lo que viene es a dispersar las ovejas, a robarse las ovejas, a matar las ovejas y a dispersarlas. Continuemos al 7:21 en adelante. Y de aquí, pues entonces va a haber un poco más de claridad en lo que estamos tratando de impartir, o más bien lo que vamos a impartir de lo que el Espíritu nos está impartiendo en esta hora. Llegando al verso 21, dice, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí está la palabra clave entre ellas, y usted lo puede ir anotando. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigo leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y aquí esto es lo interesante, y lo he venido hablando, pero vamos a ver cómo lo seguimos explicando. Dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, estas personas, a simple vista, pues hacían el bien. Estaban echando fuera demonios, profetizando la palabra de Dios, y estaban haciendo muchos milagros. Igualmente como va a pasar en el final de los tiempos, que Satanás, elevado en poder, claro, Dios lo va a permitir, él va a hacer grandes señales y milagros. Pero ese es el punto a donde el Señor quiere llevar a su pueblo. Su pueblo, a pesar de que nosotros somos ovejas, dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo identifican. Y como le dije, y como dice la Escritura, mire, es necesario que el juicio venga, pero empiece por la casa. Y empieza por la casa porque dentro está lo falso, la cizaña. Lo que ha venido a destruir, a dividir, a dispersar. Y sobre todas las cosas, a alejar a las personas, a los hijos de Dios, del corazón de Cristo.
Y eso es lo que Dios sencillamente, eso no lo va a permitir. Eso no lo va a permitir por más tiempo. Y por eso es que empieza por la casa. Porque pues, como vuelvo y repito, han hecho que los hombres sean seguidores de sí mismos. O sea, o más bien, de ellos mismos, pero no del verdadero Cristo. Y eso es lo que pasa en este momento. Eso es lo que está diciéndonos el Señor en esta hora. ¿Ves? No profetizamos, no echamos fuera demonios. Pues estábamos haciendo lo que el ministerio suele hacer. Y la pregunta que nos podemos hacer, que es válida, Señor, pero solamente en tu nombre, porque en otros capítulos tú dijiste cuando te acusaron que por Belcebú tú echabas los demonios fuera. No entiendo, Señor. Por lo menos fueron preguntas que yo empecé a hacerle. Yo llevo mucho tiempo tratando de seguir analizando y el Señor instruyéndome en esto. Y son preguntas que uno se pregunta, claro, son contextos diferentes, pero tienen el mismo punto. ¿Por qué? Porque el Señor es claro y nunca dice una cosa y la contradice. Jesucristo dijo, si yo echo los demonios fuera por Belcebú, pues Satanás estuviera dividido y un reino dividido no prevalece. O sea, yo echo los demonios fuera porque el reino de Dios ha llegado. Y es por medio del reino de Dios que yo echo los demonios fuera. ¿Ves? Él está estableciendo que ciertamente los demonios huyen porque hay una autoridad delegada. No es Satanás. No es el Satanás. Satanás no se echa fuera a sí mismo. Quiere decirse que estas personas sí estaban usando el nombre y estaban ejerciendo el uso del don o ejerciendo cierto conocimiento, cierto poder, ¿verdad? Pero había algo más allá, ¿no? Que es lo que dice el verso 23 más adelante. Y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. En otra versión dice, apartado de mí, los que practicáis la iniquidad. Y en otra más adelante dice, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, haciendo un breve paréntesis, vamos a ir a Deuteronomios 13, del 1 al 5. Y esto va a dar una descripción específica y nos va a dar el discernimiento que necesitamos para entender qué es lo que Jesucristo viene tratando con nosotros y qué es lo que nos va a enseñar. Porque eso es una promesa. Él nos va a enseñar. Y más adelante vamos a impartir lo otro. Vamos a impartir todo lo que Dios nos dé. Para poder discernir en este tiempo de maldad todos estos charlatanes mentirosos, amadores de sí mismos, que realmente no aman a Dios, no tienen temor de Dios y no les interesa a Dios para nada. Solamente han cautivado con engaños y mentiras, con apariencias de piedad, y tienen cautivado a muchas personas. Pero leamos Deuteronomios 13 y usted va a darse cuenta qué es lo que sucede y cómo lo identificamos, cuál es el discernimiento a través de la palabra. Dice, leyendo desde el verso 1, dice, en Biblia Las Américas, advertencia contra los falsos profetas e idólatras. Dice, cuando se levantase en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Y note el verso 2 lo que dice. Esto es bien importante porque ha llegado la hora de abrir los ojos y de comenzar a abrir los ojos para poder despertar del sueño profundo en lo que muchos están dormidos, engañados y manipulados y controlados por Satanás y las tinieblas. Y lo vamos a probar con evidencias bíblicas, escriturales, y también tengo testimonio vivido, lo cual puedo hablarlo cuando Dios me autorice, lo voy a decir con detalle, para poder instruir a los hijos. A los que no son hijos, no importa porque ellos no van a entender, como quiera no van a saber nada y como quiera que sea no tienen efecto, no va a tener causa, pero a los que son hijos. La importancia en esta hora es para los hijos, para el pueblo de Dios, para que nosotros despertemos, para que realmente huyamos de lo que realmente no es de Dios, punto. Dice, cuando se levantase en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal y prodigio, o sea, te anunciare señales y prodigios, o sea, milagros, promesas y todo eso. Mire el verso 2, mire, note esto y léalo después usted con calma. Y si se cumpliere la señal, escucha bien, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo,
vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. Ahí vamos a hacerle un alto, vamos a retomarlo otra vez para poderle explicar cómo lo traemos al presente, cómo se hace ahora. Pero vamos a continuar y luego volvemos otra vez a ese verso 2 para poderlo desglosar, qué es lo que dice para hoy, para el presente de hoy, cómo lo están haciendo hoy. Y es fácil de identificar. Es fácil de identificar porque eso es lo que permea y usted lo puede ver por muchos lugares. Pero bueno, seguimos. Y si se cumpliera la señal, el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová, y note esto, y esa es la explicación. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire, cuando dice el verso 2, diciendo vamos en pos de dioses, inmediatamente uno lo que va a decir es, yo no voy a ir en pos de ningún Dios. Pero ese es el punto. De la manera que lo están profetizando, no es un Dios abierto, pero sigue siendo el Dios material. Sigue siendo el Dios riqueza. Sigue siendo el Dios cuerpo. Sigue siendo el Dios, y ese es el Dios. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, le dije en una predicación anterior que usted puede coger la Biblia de Génesis hasta el último profeta de la Biblia, que es Juan el Bautista. Y usted puede ver las características de todos y cada uno de los profetas y de los hijos de Dios. Todos ellos, la tarea y la misión de ellos era hacer que el corazón del hombre se volviera a Dios. Todos ellos, no hay ni uno que discrepe. Todos coinciden en un solo fin y en un solo propósito. Ninguno de ellos levantaba a los hijos de Dios y los atraía hacia ellos mismos. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Lo que ellos siempre han buscado es que haya un crecimiento, que haya un reconocer o una aceptación de una verdad que Dios vio. Y ellos la anuncian. Entonces, siendo la mayor evidencia que tenemos, que es la palabra a la cual muchos dicen que le creen, pero no la conocen. Porque si conocieras la palabra, entenderías, identificarías los que son los falsos profetas y falsos maestros. Que otro día vamos a leer Jeremías y se lo voy a dar para que ustedes lo tengan, porque ninguna profecía en la escritura es de uso privado, o sea, no me pertenece a mí. Por eso, luego usted puede buscar también, para que complemente esto que estamos hablando, Jeremías 23, 9 al 40. Y va a enfatizar el verso 16, 17 y el verso 21. Si Dios lo permite, mi intención es mañana predicarlo, pero yo no lo sé, porque yo sigo siendo y diciendo que esto es si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Otros están en contra, pero eso a mí no me inquieta en nada, porque yo voy a hacer como Dios me lleve. Si Dios lo permite, y esa es la palabra para mañana, y mañana es el día para compartirla, la compartiré como un anexo de todo esto, ¿no? Pero por no ser extenso y tratar de que verdaderamente se quede la enseñanza principal de lo que Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Como hijos. Porque mira que se han levantado con guerra y contienda para poder dividirnos entre nosotros mismos. ¿Qué es lo que están haciendo? Eso es lo que están haciendo. El enemigo se ha levantado como ríos impetuosos de una manera violenta para que nuestra voz no sea escuchada. De hecho, es la voz de Dios. Y como les digo, y como ya está escrito, podrán apedrear al mensajero, pero el mensaje va a llegar. Mire, yo podré desaparecer de esta tierra, pero Dios nunca va a callar su boca. Dice que el cielo y la tierra van a desaparecer, pero su palabra no existe forma que alguien la calle.
Por tanto, la verdad va a ser descubierta y se va a seguir hablando. Y esa es la intención principal, que los hijos vuelvan a Dios, que dejen las fábulas, los cuentos, que dejen de estar detrás de los profetas, que dejen de estar detrás de los hombres que aparentan una autoridad y hacen milagros y señales, y comencemos a estar detrás del Dios vivo, comencemos a estar detrás del Dios de los milagros que nos salvó, que volvamos a ese primer amor, que volvamos a la intimidad, que volvamos a conocer al Espíritu Santo, porque vuelvo y les repito, la venida de Cristo está cerca, y mientras más se acerque, las tinieblas más audaz y tenazmente están cautivando para poder robar la salvación de los hijos de Dios. Y eso está escrito y está pasando en nuestras propias narices. Están levantándose en nuestras propias, la congregación de Dios, y sencillamente uno les aplaude, les dice amén y todo gozoso y todo bien, y queremos cuidar una paz, pero una paz que es una paz mentirosa, engañadora, que está cautivada por engaños y mentiras. Y es necesario, y Dios los va a hacer despertar, porque si no es así, van a seguir arrastrados, cautivados por personas que solamente están alejándolos del Dios vivo. Pero volviendo, en los dioses que aquí está hablando el verso 2 del capítulo 13 de Deuteronomio, son los dioses Mamón, el Dios de la riqueza, el Dios de la vanidad, el Dios de vente, vamos, que podemos, nosotros podemos hacerlo, todo lo podemos hacer. Ese es el Dios que ellos le profetizan. Pero dime, ¿cómo escasea la palabra profética correctiva? ¿Cómo escasea? ¿Por qué? Porque no tienen carácter, porque no tienen el valor, porque no tienen autoridad ninguna. ¿Ves? Entonces, dicen lo que quieres escuchar, porque eso es lo que convence, porque eso es lo que atrae tu corazón y te atrae. Pero seguimos leyendo, mira que dice Dios, mira que Dios es el que dice, yo no estoy diciendo yo estoy diciendo lo que dice el verso 3, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando. O sea, yo no estoy diciendo yo, hermanito. Lo que pasa es que Dios sabe lo que está haciendo en mi vida y yo vengo a anunciarte lo que Él me dice que te anuncie. ¿Ves? Mira que Él dice en ese verso 3, mira que yo lo que te estoy probando es el corazón, a ver si tú vas a seguir tras los dones de los hombres, los talentos de los hombres, aquellos que se pavonean o que buscan la gloria de los hombres, o tú realmente me amas a mí. Y tú estás buscando verdaderamente la verdad. Y tú estás buscando o los cuentos de hadas, o tú estás buscando verdaderamente ser purificado, ser limpio, ser santo, como yo soy santo. Si de verdad tú estás buscando la santidad, si de verdad tú estás buscando realmente llevar la vida que a Dios le agrada, no la que los hombres dicen. Porque la realidad que ya ellos a mí, mírame, hasta aquí me tienen realmente con sus mentiras y sus estupideces. Porque es que ellos les molesta, porque la Biblia les corrige la vida pagana que viven, la vida mentirosa, engañadora, falsa, aparenta que viven. Y entonces se molestan y que se sigan molestando, y me alegra mucho que estén muy molestos y seguirán molestos porque los vamos a descubrir. Eso es lo que dice la Escritura, y no hablo como perfecto, o más bien sí hablo como hijo de Dios, como débil, arrepentido y que Dios nos fortalece. Pero la verdad no puede ser encubierta, y dice, yo los estoy probando con todo vuestro corazón. Mire, Dios está probando para saber si amas a Jehová, a vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte. Y mire lo que dice ese verso 5. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó a que anduviese. Entonces, ahora vamos a leer otros versos más, que es el Nuevo Testamento, para convalidarlos, ¿ves? Y para que vean cuál es ese camino, porque claro, sabemos que la ley ya Cristo la cumplió, ningún hombre la puede cumplir, pero Él lo que está hablando es la ley perfecta de Cristo. Él lo que está hablando es el camino del Evangelio, lo que los apóstoles, desde todos los apóstoles nos advierten, porque no solamente el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro,
Todo porque es el Espíritu de Dios hablando por boca de cada uno de ellos. Nos están advirtiendo que realmente esto está pasando y está sucediendo y esto es el pan de cada día. Pero hay de aquel que siga enseñando ciertamente el apartarse del camino santo y verdadero del Evangelio. Mire, como le establece Romanos 16, mire, vamos acá para que usted vea, 16, 17, 18. Apóstol Pablo hablando dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ello. Esa es la recomendación. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras. ¿Ves? Y esto es lo que no quieren escuchar porque están hipnotizados, porque sencillamente, como todavía no comprenden lo que verdaderamente son los frutos del Espíritu, y como todavía no entienden la palabra que Jesús, que es lo que vamos a retomar del verso 7, Mateo 7:15, donde él dice que Jesucristo es el que está hablando, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que Jesús dice? Porque solo el que hace la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es como les he hablado anteriormente y está escrito Jesucristo mismo hablando. Jesucristo no hablaba por su propia cuenta, sino hablaba conforme a la palabra como Dios quería. Jesucristo no iba donde él quería, sino donde el Espíritu lo llevaba. Jesucristo no sanaba a quien él le daba la gana porque era algo bueno o algo malo, sino a quien el Espíritu lo guiaba para que él fuera, hiciera la obra de Dios. Eso es hacer el uso correcto del don que Dios ha recibido. Pero los otros lo que hacen es, usan el don, usan el talento para su propio beneficio. Y de eso es lo que Jesús está hablando. Y dice, por eso dice el verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Y cuáles son esas herejías? Usted no se da cuenta que, bien sencillo, uno de los ejemplos, mucha reunión, mucho hacer actividad, mucho presentación, pero ¿cuál es la intención? Y ahí es donde usted descubre, porque ahí es donde está todo, la intención, el propósito. Mira, dice que el que edifica sin Dios, mira, en vano vela la guarda. Si Dios no es el que vela, en vano vela la guardia. Si Dios no es el que construye, en vano. Y es en vano porque solamente es una apariencia de piedad, pero el Señor no ha enviado a hacer nada. Porque lo que el Señor está ahora mismo hablando es, acercaos a mí, buscado de todo corazón y yo me acercaré a vosotros. Y entonces, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces, ¿cómo niegas al Señor? ¿Cómo lo haces de manera encubierta? Pues que haces lo que es bueno, lo que tienes que hacer para los ojos de los demás. Como dijo claramente, y hay ciertas señales que usted los identifica. No sepa tu mano derecha, no sepa tu mano izquierda lo que te hace tu derecha. Mira a aquellos que les gusta orar en las plazas públicas para ser vistos. Les digo que de cierto ya tienen su recompensa. Buscar a mi Padre en lo íntimo, en lo secreto, y mi Padre que conoce, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Cuando ores, no uses vanas palabrerías, porque tu Padre sabe de qué tienes necesidad antes de que tú le hables. Pero el Señor lo que nos llama es a humildad, a mansedumbre, a intimidad, a descubrir por nosotros mismos con Él, por el Espíritu, Él mismo darse a conocer a nuestras vidas. Y no estar detrás de lo fácil, de las personas que lo que traen es sencillamente lo que queremos escuchar, lo que es cómodo, el sueño, pero no el camino doloroso, no la persecución, no el ser santo,
el santificarse, no el buscar la santidad, no el hacer lo que verdaderamente se tiene que hacer, escuchar la voz del Espíritu para que podamos ser efectivos y verdaderamente empezar por los que están dentro, porque el Señor está velando por su pueblo para ser rescatados de esta ola de mentirosos, engañadores, que simplemente por su apariencia de piedad ha engañado a millones de personas o a miles de personas. Pero ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios que están autorizados para denunciar esto, para descubrirlo y para que sencillamente las doctrinas de los hombres como tal, como que te dicen, no, hay que serle leal y fiel? Yo le soy fiel y leal a Dios, no a los hombres. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Eso no va. Esas son doctrinas de hombres. Haciendo que tu conciencia esté atada a un hombre. Tú estás atado al principio divino, tú estás atado a la Escritura, al Espíritu de la verdad, a Cristo. O sea, son muchos los detalles que se enseñan de manera manipulativa y ahí se sabe del saque que realmente el que está es el espíritu de Satanás y no el de Dios. Dios no manipula, Dios no controla, Dios te deja las puertas abiertas. Tú quieres permanecer porque está la presencia de Dios, tú eres bienvenido. Te quieres ir, tú eres bienvenido. Tú tienes la autoridad de entrar o de salir, de quedarte o de irte. Esa es tu elección. Así trabaja Dios, porque Dios no manipula. Dios no tiene que decirte lo que tú necesitas, lo que tú quieres escuchar. Dios dice lo que tú necesitas escuchar, lo que nosotros necesitamos atender. Por eso es que Dios hace la transformación en el corazón de los hombres. Por eso es que lo que hay es métodos más que el espíritu. Métodos que simplemente te resuelven. Pero el método nunca trajo una sanidad del alma. El método no puede sanar el alma. El método no puede entrar en el Espíritu y mucho menos traer transformación, porque eso es una obra del Espíritu Santo. Y es una obra que Dios la derrama cuando se le adora, cuando se le honra al Espíritu de Dios. ¿Ves? Y eso es lo que sucede. Pero sigo en el verso 2 dice, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que esta es la forma más sencilla. Vamos al último verso, que sería Colosenses 2, 8 al 10. Dice, no permitan que nadie los atrape. Por eso elegí esta traducción, Nueva Traducción Viviente. Perdona, Nueva Traducción Viviente. Por eso elegí esta traducción. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Ya, ahí está, ya con eso se supone que ya usted sepa. Que nacen del pensamiento humano, pero no de la palabra de la Escritura de Dios. ¿Y sabe por qué no pueden hacerlo? Porque es lo mismo que Satanás. Satanás te puede leer, te puede conocer toda la palabra, te puede decir y te puede citar inclusive como le citó a Jesucristo. Él le citó los salmos y le dijo de manera correcta lo que está escrito. Pero el problema es que no le da un buen uso, no tiene la revelación, no sabe cómo trabajar con ella, ni tan siquiera sabrá, porque no es para él. La palabra y los tesoros ocultos y escondidos es para los hijos de Dios, para los que pasamos tiempo en intimidad con Él buscándolo, no por interés, sino porque lo amamos y porque deseamos realmente conocerlo a Él. A eso es a lo que Dios le abre en su corazón y Dios le derrama sus tesoros. Pero como es más fácil que otro venga y me explique, yo cumplo, voy y da. Entonces, por eso se dice amar a Dios. Amar a Dios, el que ama a Dios está dispuesto a sacrificar tiempo y hasta su propia vida para poder conocerle. Y no permitir que esto, que es lo que dicen, lo que quieres escuchar, lo que ya todo el mundo sabe, lo que todo el mundo necesita. Son predicadores de la necesidad, profetización de la necesidad, pero no del espíritu. Y eso, por modo de dejarlo ahí, dice pensamientos humanos y poderes, y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Amén. Él es completamente toda la plenitud. Todo lo que necesitamos está escondido en Él. Y ese derecho lo tienen los hijos del Señor.
Por eso, nuevamente, retomando el verso 7, el capítulo 7, Mateo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas, cuidaos, cuídense de los falsos profetas, que vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y la palabra enviada es cuídense. Eso no le toca a nadie, sino a nosotros mismos. ¿Cómo? Conociendo la Escritura de Dios, conociendo a profundidad y permitiendo que el Espíritu mismo nos diga, nos corrija y nos enseñe. Y por eso, repasando, tocamos Mateo 7:15, Mateo 7:21, al verso 24. Importante, y es a lo que yo los envío, que realmente lo lean y lo estudien y lo comparen y permiten que el Espíritu de Dios les ministre y les dé el discernimiento, la capacidad y los instruya en el discernir de la verdad y de la mentira, para que ustedes puedan conocer realmente lo que es verdadero y genuino y ya no sean más engañados. Está en Deuteronomio 13, pero también les dije que Dios permita, si no lo leemos mañana, que pueden leer Jeremías 23, verso del 9 al 40. Y les mencioné que resaltasen o prestaran mucha atención a los versos 16, 17 y en especial el verso 21. Porque aquí describe y concuerda el profeta, y va a concordar porque todos los profetas concuerdan en lo mismo, los verdaderos íntimos concuerdan en la misma operación. Fíjese y note la operación y lo que Dios está diciendo. Ahí en ese Jeremías, de hecho, mire, yo llevo solamente, me parece que unos 30 minutos. Vamos a ir allá un momentito, Jeremías. Vamos a ir allá, Jeremías 23. Y así no debo nada tampoco. 9 al 40. Vamos a ir allá. Mire cómo en Reina Valera el título que le da rápido: denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros, en oscuridad serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Ve? Y aquí está una profecía que el que está hablando es el Espíritu Santo de Dios. Pero mire lo que, volviendo a ese verso 14, ellos hacían tropezar, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiera. O sea que sigue siendo la profecía, el punto principal es convertirse. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen. Note este verso y anótelo, porque este es el problema, esto es lo que sucede. Aquellos que andan tras la obstinación del corazón, mire mi hermano, son aquellos que de manera, usted es sencillo, usted quiere algo, y usted quiere algo,
y está empecinado en lo que usted quiere. Y el que quiere algo y no está dispuesto verdaderamente a aceptar la voluntad de Dios para su vida, esos son la mayoría de ellos los que andan tras la profecía. El diablo lo sabe, Satanás lo sabe, y lo permite el Señor Todopoderoso para probarnos el corazón, como leímos en Deuteronomio 13. ¿Ves? Entonces, la obstinación del corazón dice que el corazón obstinado es como pecado de rebelión, es rebelión delante de Dios porque tú quieres hacer o tú estás determinado y tú entiendes que es de esa forma, o más bien tienes ese sueño o esa ambición. Y ciertamente el enemigo lo sabe. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a unir el espíritu, te une al espíritu de Satanás. Y el espíritu de Satanás viene, sabe lo que tú necesitas, lo que tú quieres, y ahí te ofrece, te promete. Pero la realidad es que todo es vanidad. Porque por eso tú te fijas que lo que prometen son ¿qué? Casas, autos, carros, viajes, finanzas, esto y aquello. Pero Dios lo permite. Como vuelvo y te repito, Deuteronomio 13, para probarnos el corazón, para saber verdaderamente si nosotros amamos a Dios y estamos detrás del Dios vivo o realmente estamos detrás del Dios mamón, del Dios de la riqueza, de la prosperidad, del que todo está bien, de que anuncio paz y que todo eso. Mire, paz ninguna. El Señor no vino a traer paz, vino a traer la espada. Y ya lo hemos predicado, el Señor vino a traer la espada, porque Él quiere que se conozca nuestro corazón, para Él poder llevarnos a la salvación eterna, para Él poder trabajar con nuestras vidas. ¿Ves? Pero mientras seamos atraídos por hombres que se aman a sí mismos y que los están atrayendo hacia ellos, pero no los están llevando hacia Dios, ¿qué es lo que sucede? Que la salvación en la que está en peligro, hermano. Usted piense lo que usted quiera y siga la doctrina que usted quiera. Esa es su elección. Pero yo sé que mi Jesús dijo, el que persevera hasta el final, este será salvo. No es siempre salvo por la eternidad. No, usted es salvo, yo también. Pero corre el riesgo que si descuida la salvación, la pierde. Tan sencillo. Y muchos dicen que no. Muchos creen en esa teología. Bueno, pues allá ellos le darán cuentas a Dios. Pero yo sigo repitiendo lo que Jesucristo enseña y de lo que todos los apóstoles enseñan. Y enseñan lo mismo. Ciertamente por gratis usted recibió, nosotros hemos recibido por fe la salvación. Es un regalo. Y está escrito el nombre allí de la vida. Pero como también dice, yo podré borrar el nombre de allí del libro de la vida porque Él es Jehová. Porque Él es soberano. Como dice también que se apartaron de la verdad. Muchos que confesaron, o no fue el caso de Judas, claro, ese fue el único. Que por esperanza propia creemos y decretamos, ¿verdad? O establecemos de que el hijo de perdición es Él nada más. Pero sabemos que la Escritura dice que muchos se apartaron, apostataron de la fe. Muchos apostataron de la fe. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Que van por la puerta ancha. Y eso es lo que viene también Jesucristo hablando. Dijo, mira, entrad por la puerta estrecha. Pocos son los que hallan el camino de la salvación eterna. Pocos son los que entran por la puerta estrecha. Muchos son los que se deslizan por la puerta ancha de los placeres, de la comodidad. Mira, te profetizo. Mire, mi hermano, basta ya de eso. Los profetas verdaderos, el último profeta, que no va a existir uno más grande que Juan, que lo dijo Jesús hablando. Mire, lo que decía es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces se le acercaron a Juan y le preguntaron, ¿y qué haremos nosotros? Ahí está el profeta. Ahí está la palabra profética. Trae arrepentimiento al corazón del hombre. Hace que los hombres se pregunten a sí mismos, ¿qué necesitamos hacer para volvernos a nuestro Dios? Y él le dijo, bueno, el que tenga 2 túnicas, dele al que no tiene. E igual el que tiene comida, dele al que no tiene. Ahora, no con la doctrina de dale todo lo que tienes o da esto. No, conforme a tu fuerza, como Dios te ha prosperado, conforme al poder que Dios te ha dado, conforme a lo que puedes, como enseñan las Escrituras, y no conforme a lo que no puedes, con promesas vacías, vanas, que lo que hacen es que al final de cuentas hace que uno se pierda, que se desilusione, porque son palabras, promesas, que no son escrituralmente válidas y validadas por las Escrituras. Dios no está prometiendo en falso. Dios promete lo que cumple, porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios prometió que fijemos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33, y todas las cosas serán añadidas, pero no es al revés, no es al revés. Por eso dice, por nada estéis afanosos.
Sean conocidas tus peticiones con acciones de gracia, con ruego, con súplicas delante del Señor. Y el Señor te va a dar ahora. Pero dice también, pero no tienen porque no saben pedir, porque piden para sus deleites, para gastarlo. Entonces, la Biblia es clara. Lo que pasa es que le queremos dar el entendimiento que nos conviene o lo que nos han enseñado de manera errónea. Pero ahí está la clave. El principio, busca el reino primero y Dios te va a añadir lo que necesitas. No una abundancia para aparentar, porque la sociedad, porque yo tengo... Mire, mi hermano, el que va tras eso no está buscando a Dios, porque nuestra riqueza está en el reino de los cielos, por lo que más quiera. Qué mayor tesoro que la salvación que tenemos. Qué mayor tesoro que ver la nueva Jerusalén descender, donde ya no va a haber más corrupción y estos mentirosos, burladores, engañadores, que son inmundos, que lo que hacen es causar división, detractores de la palabra verdadera, genuina de Dios, porque no pueden cumplirla, porque no pueden vivirla, por ese es su odio, por esa es su envidia, porque no pueden vivirla. Y de hecho, si no es por el Espíritu, nadie puede. Es por el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en nuestras flaquezas. Pero ellos que van a conocer realmente, hablan de algo que no conocen, de algo que no viven, ¿me entiendes? Y tanto que se jactan diciendo de muchas cosas. Pero dice, porque ¿quién estuvo en el secreto? Mira esto. Verso 17 una vez más. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación del corazón. Mira, hay que dejar la obstinación. Déjate de la codicia, de la avaricia y de las estupideces. De las estupideces. Porque son estupideces. Y a todo el mundo, tú oyes y de eso. No, y tú vas para las naciones, y tú vas para las naciones, y tú vas... Mire, mi hermano, de verdad, y ustedes todavía con los cuentos de hadas. Mire, mi hermano, Dios sí, hay muchos que son reales, pero por ahí vamos. De todas maneras, dice, no vendrá, dice, obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre nosotros. Pero mira el verso 18, el propósito genuino de Dios. Que eso es, queremos naciones, queremos muchas cosas, pero somos raquíticos. Si no es por la misericordia de Dios, ya hace rato estuviéramos tumbados la cabeza. Porque eso es lo que está buscando el enemigo, el diablo, arrebatarnos la salvación, el gozo. Es tanto así que no saben discernir lo malo de lo bueno. En realidad, de lo que son de Dios y lo que no son. Esa es la condición que actualmente se está viviendo. Que hay una mezcla entre la luz y las tinieblas. El juego del mundo metido con los hijos de Dios. Pero por eso que yo sé que son carnales y al lado mío no los quiero ni me interesa. Mire, 18. Pues no añaden nada. No me añaden nada y por tanto mejor, mire, prefiero estar solito con el Señor. Es mucho mejor que estar con los hipócritas. Los tienes delante de ti, pero no tienen la decencia espiritual para poder sentarse y hablar las cosas como son. Que son cobardes, sencillamente son unos cobardes. Porque el verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Esta es la intención. Esto es lo que busca el Señor de nosotros. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Atento a su palabra. ¿Tú sabes lo que significa esto? Significa madrugadas en vela. Significa tiempo que cuando el Espíritu te llame, sea de la madrugada, sea en la tarde, como Él quiera hacerlo. Pero que estés atento quiere decir que tú estés hambriento, que tú estés deseoso de escuchar lo que Dios tiene que decir. Lo que Dios quiere enseñarte. Mire, no hay ningún mejor, no existe un mejor maestro que el Espíritu Santo de Dios. Y está sin reserva. Usted de verdad quiere convertirse en un estudiante, lo único que tiene que hacer es decirle, Señor, intrúyeme, enséñame en tu escritura, hazme. Ahora, pero las intenciones es lo que a Él le importa. Porque si las intenciones es para, pues, como muchos han pretendido creer y piensan, mire, pero bueno, no voy a entrar en ese punto, pero mire, el mejor maestro es el Espíritu Santo. Y sin reserva. Usted le dice, intrúyeme, enséñame, y Él lo va a hacer. Y él es el mejor. ¿Por qué? Porque nos conoce. Porque sabe nuestra debilidad, sabe nuestra disposición, sabe nuestra flaqueza, sabe cómo decirnos, mira, lee, porque esto es lo que te va a nutrir, esto es lo que te va a fortalecer, esto es aquí a donde yo te quiero, aquí es lo que quiero que tú aprendas, porque esta es la puerta, este es el lugar de debilidad tuyo, quiero que lo conozcas, quiero que me conozcas así. Por eso es que es necesaria la relación con Dios. Por eso es que es necesaria la voz profética. Pero si el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, ahí está la voz de Dios dentro de nosotros. Y si la palabra profética está en nuestro corazón,
Ahí está la salvación que nosotros necesitamos para cada día. Dice, porque he aquí quien estuvo atento a su palabra y la oyó. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. Y escuche bien, esto es una profecía. Ok, vuelvo y lo leo. En los postreros días. Este fue Jeremías, pero él no estaba dando esta palabra para este tiempo. Esta palabra es una palabra que iba a tener un cumplimiento más adelante, y es la que nuestros ojos van a ver. Este es el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Yo te lo digo, eso es lo que va a pasar, porque Dios no va a tomar al malo por bueno. No lo que tú llamas bueno, que eso es lo que después voy a venir a enseñar con profundidad por la Escritura. No lo que tú llamas bueno. Mira, ningún hombre tiene la capacidad para poder comprender lo bueno que Dios determina bueno y lo malo. Si la tuviera desde el principio, Dios no lo había prohibido. Pero Dios tenía algo más excelente para el hombre. Un camino mucho más alto que es Cristo. Es la vida. No lo malo y lo bueno, porque eso le corresponde a Dios según la soberanía. Pero no entienden porque son caminos muy elevados, muy altos. Y eso solo le corresponde a Dios. Por eso el hombre sigue siendo lleno por los ojos. Sigue siendo engañado por los ojos, por lo que escucha, por la apariencia. Por eso, pero gracias a Dios por el Espíritu, porque Él sí trae alerta. Pero cada cual escuche si quiere, y si no quiere que no escuche nada. Pero va a responder delante de Dios, porque la palabra de Dios siempre estuvo presente. Y nadie va a tener excusa. Escuchen o no escuchen, pero la palabra salió. Y eso es lo importante. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Y mira esto. Mira lo que dice el verso 21. Primero, entendemos en el verso 20 que eso es un cumplimiento más adelante, en los postreros días. En el verso 21 dice, yo no los envié, pero ellos corrían. Pero detrás de que corrían, porque hay un don, está bien, Dios, irrevocables son los dones. Irrevocables, hay un don. Por eso es que cuando se presenten delante de Jesucristo y le digan en tu nombre, Señor, Señor, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y señales, profetizamos en tu nombre, Jesucristo les va a decir, el Señor les va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Y déjame decirte que hacedor de maldad es aquella persona que planea, que conspira cómo hacer la maldad. De hecho, y lo busqué, yo había buscado, a ver si lo tengo por aquí. Sí, en griego, pero está bien. Esto es lo que me interesaba. Un fabricante de. Hacedor es un fabricante. Para no hablar con más detalle, un fabricante es un hacedor. Pero en este caso Jesucristo lo llama de maldad. Hacedor, Él está diciendo, ustedes son fabricantes de lo malo. Y enredan lo santo con lo vil. Mezclan lo santo con lo vil. Y van a tener su consecuencia. Y van a tener su consecuencia. La van a tener tarde que temprano. Y para la gloria de Dios, nosotros con la gloria, por la gloria de Dios, nuestros ojos lo verán. Porque esa es la satisfacción que vamos a tener. Esa es la justicia que buscan los justos. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Aquí está descubierto el verso 21 y 22 a lo que Jesucristo les está diciendo. ¿Por qué, aunque profetices? ¿Por qué, aunque expulses demonios? ¿Por qué, aunque hagas milagros y señales, esa no es una señal y eso no es algo en lo cual debes de bastarte? Y eso no te va a dar la entrada al reino, sino el que hace la voluntad de Dios, sino el que obedece a como Dios quiere que se hagan las cosas, sino en los que todavía saben y entienden que es según como Dios quiera. ¿Me entiendes? Porque por un lado predican el Proverbio 5 o el Proverbio donde dice, encomienda a Jehová tu camino y él hará, o no confíes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio entendimiento, como lo profetizan, como lo enseñan, pero no lo viven. Porque entonces cuando nos escuchan decir, si Dios quiere, si Dios lo permite, entonces se enojan,
Porque es que yo no soy dueño de mi mañana, apenas sé si me voy a levantar. Y todavía son tan arrogantes de que ellos dan por sentado de que mañana se van a levantar. Pues sigan viviendo de esa manera y sigan deshonrando la palabra profética, la palabra del Espíritu de Dios. Yo seguiré siendo anticuado y religioso para muchos, pero me importa muy poco eso. Dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondites, que yo no lo vea. No llenó yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? La paja no vale nada, la paja es para echar quemadas, echar al fuego. La paja habla de lo que es efímero, de lo que no tiene valor espiritual. Por eso Jesucristo sigue enfatizando y diciéndole, poner la mirada en lo espiritual, en los cielos, no en la tierra, no en lo terrenal. Por eso Jesucristo sigue siendo el mejor de todos. Porque le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en lo celestial, sino en la tierra. Estás caído, estás mirando, estás pensando en lo bueno y estás pensando en lo malo. Estás pensando de manera egoísta, pero no estás pensando de manera del reino. No piensas con esa visión. Eso fue un momento dado, claro, él se corrigió, gracias a Dios. Igual que todos nosotros hemos tenido que pasar por ahí. Por lo menos yo he pasado por ahí, seguiré pasando hasta que Dios diga. ¿Ves? Pero el punto principal es volver a la senda antigua. Volver al camino correcto, volver a buscar la intimidad con el Señor, el secreto. Ese es el tesoro de todo creyente. Ese es el tesoro, porque ahí es donde Dios nos va a hablar. Ahí es donde Dios nos va a entregar las almas espirituales, la estrategia. Ahí es donde Dios va a abrir nuestros ojos, nos va a hacer entender lo que está sucediendo para este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los mentirosos? ¿Cómo descubre los que buscan su vientre? Porque la visión no es el reino. La visión es la fama. La visión es cuánto yo puedo llenar, cuánto puedo hacer, pero no que sean salvos, no que haya un arrepentimiento. Porque ¿cómo me voy a ganar un hombre si lo que le estoy denunciando es el pecado? Dime, ¿cómo le voy a sacar los billetes si lo que te estoy es denunciando el pecado? Ay de ellos, ay de esos hombres, porque no entran al reino de los cielos, como dice Jesucristo, pero tampoco permiten que los otros hombres puedan entrar al reino de los cielos. Así de malos son. Así es tan mala la perversidad. Como el diablo ya tiene sentencia y va directamente al infierno, y él solamente está buscando a cuántos llevarse con él, por envidia y por maldad, por el odio que nos tiene. Porque cada vez que una creación, fíjese que note que dije creación, o sea, todos los hombres, todos en esta tierra, todos representan la imagen del Dios creador. Todos, malos y buenos. Fíjese que no estoy hablando ahora de un grupito. Estoy hablando que en esta tierra todos representamos la imagen del Dios vivo, nuestro creador. Malos y buenos, cristianos y no cristianos. Porque así de bueno es Dios. Pero el diablo los odia a la humanidad. Y no quiere que nadie se arrepienta. Y mientras él pueda darle dinero, mientras él pueda coger y engañarlo, distraerlo, ocupar sus mentes, que sus cuerpos estén agotados, cansados, distraídos, como el rico, que quiere más, como si se fuera a llevar el dinero para consigo.
Como si verdaderamente fuera tan importante dejarle dinero a los hijos. Lo importante es dejarle la herencia de la salvación eterna, el temor a Dios, y con todo lo que Dios nos dé, poder glorificar a Dios. Porque el dinero que Dios nos da sería para la expansión de su reino, para que su reino realmente crezca, para que la noticia de la buena noticia del evangelio, la salvación, pueda ser anunciada a todos los creyentes. No para comprarme el mejor auto del año. Si lo puedes hacer, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero eso no es un propósito, eso no tiene, no es algo importante, no tiene nada. Eso hoy lo tienes, mañana te lo roban, hoy lo tienes, mañana se te daña. Pero por eso es que dice la palabra, pon tu dinero, invierte donde la orina del ratón, de la orina, allí no corrompe, donde ni la polilla ni el orín se corrompe, donde las riquezas son eternas, donde tú estás haciendo tesoros celestiales, donde se va a acumular y nadie te lo va a arrebatar, nadie te lo va a arrebatar, nadie te lo va a robar, no va a ser destruido, porque allí, cuando tú pones los tesoros en el cielo, inviertes en el reino de Dios, son tesoros eternos. Allí tú estás invirtiendo para la eternidad. Eso es muy diferente. Para agradar a Dios, para que la verdad corra. No para que los charlatanes sigan prosperando y ellos engordándose de manera espiritual y la gente perdiéndose. Porque está tras la fama, los autos, los carros, el dinero, las casas y todas esas estupideces que en la Biblia aquí tú no encuentras ni uno que predique de eso. Ni uno. Porque el que predicó, que profetizó de manera correcta y perfecta fue Jesucristo. ¿Cuál es la profecía de Jesucristo? La manera de profetizar en cuanto a nuestra necesidad. No estén afanosos por nada. Sí, ustedes no ven las aves del cielo que ni trabajan, ni hilan, ni ciegan. Y mi Padre las alimenta a ellas. ¿No son ustedes de mayor estima, de mayor valor que las aves? ¿No son ustedes de mayor valor? Si mi Padre las alimenta a ellas, ¿cuánto más no va a ser por ustedes? Por nosotros sus hijos. Esa es la profecía. Esa es la profecía. No hay que estar buscando más profecía de que, no, la profecía dice, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas te las voy a añadir, conforme a la necesidad que tú tengas. Esa es la profecía. Esa es la profecía que necesitamos. Cuando tengamos problemas de riqueza, de finanzas, esa es la profecía. Y ya la dijo Jesús. Seguimos. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Y les viene y les va a venir el de repente. Porque se creen, mira, Dios es longánime por la misericordia, porque Él no desea el mal de nadie. Él no quiere que nadie se pierda. Pero como están haciendo errar a su pueblo, y esto ha llegado al colmo de Dios, pues no se tarda ni se duerme el que hace justicia. Entonces, endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con su mentira y con sus lisonjas. ¿Y lisonjas qué? Papi, en español, mi amor que estás escuchando, amor de Dios, tesoro de Dios, ¿qué es lisonja? Mira, una lisonja es en buen puertorriqueño. Yo soy de Puerto Rico, pero en buen latino, vamos. Una lisonja es una palabra para congraciarse, un dulcecito. Es lo que te gusta oír, lo que tú quieres oír. Son salameros y te dicen lo que tú quieres oír para congraciarse, para que tú abras tu corazón y para que ya tú los tengas a ellos por dioses. Eso es una lisonja. Pero espero que lo puedas entender y que te des cuenta verdaderamente, igual que otras cositas. Pero pues, vamos a seguir. Dice, y cuando te preguntaren a tu pueblo, o el profeta, o el sacerdote diciendo cuál es la profecía de Jehová, le dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre el tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente
de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste estas palabras, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decirlo, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Y esto es para aquellos que ciertamente hacen de lo divino negocios. Finalizo con esto. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todos los gobernantes y toda la autoridad. En Cristo tenemos toda la plenitud de Dios y con Él lo tenemos todo. Este es el tiempo de buscar al Señor con toda nuestra fuerza. Y más que nuestra fuerza, sino con gozo, con alegría, con intención genuina. Pero no te das cuenta. Mira, te lo voy a poner de manera más fácil y finalmente termino con esto. Todo lo que te aleja de tener tiempo con Dios, yo te aconsejo que lo examines. Porque Dios nunca va a pedirte que tú sacrifiques el tiempo con Dios. Y no estoy hablando de reunirte en la iglesia. Yo no estoy hablando de eso. Es necesario, pero yo no estoy hablando de eso. Mira a ver qué te tiene tan afanosa o afanado. En qué está ocupado toda tu vida y el tiempo. Y allí está tu corazón. Y te vas a dar cuenta que lo que estás robando es que el tiempo de calidad. Así sea iglesia. Así sea reuniones ministeriales. Todo lo que se levanta contra la intimidad, contra lo que es el secreto, el conocer al Señor, esas son cosas que se necesitan examinarse. Ese es mi consejo para ti. Esta es la palabra que tenía para compartir en el día de hoy. Ya dije la de Jeremías y luego continuaremos, si Dios lo permite, lo más pronto como Dios me dirija, y les voy a predicar, enseñar lo que la Escritura nos enseña sobre el bien y el mal. Desde Adán, desde Génesis, vamos a explicar y hablar y cómo vamos a entenderlo por medio del Espíritu Santo, por medio de la Escritura de Él. Eso es lo que está puesto en mi corazón que quiero enseñarlo, si Dios lo permite. Pero eso no lo sé aún, así que los veo más adelante. Oramos para aquellos que decidan arrepentirse delante de Dios. Permita a Dios y estos charlatanes del Evangelio se arrepientan si es que tienen arrepentimiento. Y ustedes que aprendan y conozcan a Dios para que no sean engañados. Porque por eso precisamente, por el comezón de oír, como dice la Escritura también, estos tienen comezón de oír y por eso es que son arrastrados con las mentiras y los engaños de otros, porque no conocen la palabra de Dios. Por eso cualquier pelagato viene y dice dos o tres cosas. Y no, miren, un buen estudiante del Evangelio toma nota y verifica y valida, como hicieron unos, yo no sé si los Corintios o los Gálatas, hubo uno, que ahora no me acuerdo, yo sé que el apóstol Pablo les estaba enseñando, y dice la Escritura que ellos venían, y todo lo que el apóstol Pablo les decía, ellos iban y lo corroboraban, iban y diligentemente escudriñaban y estudiaban. Esos son los que no se comprometen con los hombres, sino que están comprometidos con el Espíritu, y son los que Dios va a levantar para este tiempo, porque es necesario, como dice la Escritura. Ahora cobra muy alto entendimiento, o más bien, una gran importancia lo que dice Jesús. Oren por los obreros de la mies, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por eso ahora esa palabra retumba, y es tan importante para este tiempo estar orando, porque ciertamente es mucha la grey, pero son pocos los obreros. Son muy pocos los obreros. Así que sigamos orando, oremos, comencemos a orar para que Dios envíe obreros. Envíe, dice la Escritura, envíe sus obreros. Envíe de sus obreros. No de estos obreros charlatanes, sino de los obreros que Dios ha preparado para que lleven el alimento a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Padre, si hay alguno, Señor, que decide reconciliar su corazón contigo, aceptar a Jesucristo como su Salvador,
Este es el momento, Señor, mi Dios. Te presento ahora a todos estos, mis hermanos, amigos, amigas, que vayan a estar escuchando, Padre. Y te pido que tú le bendigas, Señor. Le bendigas primeramente con arrepentimiento, con convicción de pecado, Señor, mi Dios eterno. Y si hay alguno que hoy dice, Señor, yo quiero aceptarte. Si tú en este momento estás escuchando la voz del Señor y quieres aceptar a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, hacer la oración de salvación, lo único que tienes que decir, lo que debes de decir es, yo te puedo guiar de una manera simple. Y tú puedes decirle donde te quiera que te encuentres, a la hora que sea que escuches este mensaje, tú puedes decirle, Señor Jesús, yo me rindo a ti, Señor. Perdóname por toda mi maldad, mis pecados. Yo reconozco y acepto que tú eres el Hijo de Dios. Y te pido perdóname. Ven a mi corazón y lléname. Ven, yo creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mí. Y que al tercer día Dios te levantó con poder. Yo decido entregar mi vida a ti, Jesús. Ven a mí. En el nombre de Jesús te acepto como mi Salvador, como mi Redentor. En el nombre de Jesucristo, amén. Si usted ha hecho esta oración, usted es salvo. Usted pasó de muerte a vida, sus pecados son perdonados. Y usted es hecho hijo de Dios en este mismo momento. Y el Espíritu del Señor te sorprenderá porque no tarda. Ha sido enviado a venir y llenar tu corazón y tu vida, porque es una promesa. Así que, Padre, a todo aquel que ha hecho esta oración, Señor, te pedimos que tú bendigas su vida. Te pedimos que prontamente, Señor, sean llenos con el Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Padre, que bendigas sus vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ya lo has hecho, porque es Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a llevar el mensaje. Padre, te damos gracias, te adoramos. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya será hasta la próxima y ya veremos con qué nos sorprende el Señor. Amén. Dios te bendiga.